Mi nombre es Jimmy Almario y hoy voy a exponer el trabajo de investigación titulado Concepciones alternativas sobre astronomía en estudiantes de educación básica y media en la región metropolitana de Chile, por los autores Felipe Rabananes Loyola y Carlos Vanegas Ortega. El aprendizaje de la astronomía ha presentado diversas dificultades que en parte tienen su origen en las concepciones alternativas de los estudiantes. Este estudio buscó identificar las concepciones alternativas recurrentes sobre astronomía en estudiantes de octavo básico y cuarto año de educación media en la región metropolitana de Chile. Para esto se implementó un test de selección múltiple y grupos focales, con los cuales se identificaron aspectos cuantitativos y cualitativos de las concepciones alternativas. Los objetivos específicos para esta investigación fueron identificar las concepciones alternativas sobre astronomía de estudiantes de octavo básico y cuarto medio de la región metropolitana de Santiago de Chile, describir los elementos comunes y diferentes que tienen las concepciones alternativas sobre astronomía entre los estudiantes de octavo básico y cuarto medio de la región metropolitana de Santiago de Chile. La metodología utilizada para esta investigación fue población y muestra. Esta investigación está enfocada a estudiantes que se encuentran en grados de escolaridad que no reciben educación sobre astronomía para que lo aprendido anteriormente no interfiera en el estudio. Los temas que se abordaron en esta investigación fueron los que están establecidos por el Ministerio de Educación de Chile. La población corresponde a 71 estudiantes de octavo básico entre 14 y 13 años de edad y 41 estudiantes de cuarto medio entre 17 y 18 años de edad. Instrumentos. Esta investigación cuenta con dos fases de aplicación. En la primera se utilizó un cuestionario de selección múltiple. Se seleccionó Astronomy Diagnostic Test, ADT versión 2.0 en español, desarrollada por Collaboration for Astronomy Education Research en 1999, que trata sobre temas como gravitación, tamaños y escalas, fases de la Luna, estaciones del año, movimientos celestiales, sistema solar, constelaciones y cielos nocturnos. Este test consta de 33 preguntas, pero para este estudio solo se tomaron 21 y se agregaron dos más sobre la seguridad que sentía al dar sus respuestas y el grado de interés por aprender sobre astronomía. Por tanto, fueron un total de 23 preguntas. Aunque se trata de un test con validación internacional debido a las adaptaciones realizadas, se llevó a cabo un pilotaje con 26 estudiantes de octavo básico y 24 medio de región metropolitana de Chile. De esta manera se produjo un reconocimiento de un tiempo máximo de 25 minutos para realizar esta prueba. En la segunda fase se realizaron dos grupos focales, uno para estudiantes de octavo básico y otro para estudiantes de cuarto medio. Se eligieron aquellos que tuvieron un promedio de aciertos bajo a la media. Al tener promedios de aciertos bajo a la media, presentan varias concepciones alternativas, las que podrían ser profundizadas y discutidas en el grupo focal. Marcan la opción interesada o muy interesada a responder el ítem número 22 sobre el grado de interés que, pues, de aprender sobre astronomía. Al manifestar su interés en astronomía, muestran afinidad hacia los temas que se tratarían en el grupo focal. No marcan la opción nada confiado al responder a la pregunta número del ítem número 23 sobre la seguridad personal en las respuestas entregadas en el tema. Al presentar seguridad en sus respuestas, quiere decir que estas no fueron seleccionadas al azar, por lo que tendrían explicaciones o formas de razonamiento que serían elicitables en el grupo focal. A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada grupo de estudiantes de octavo básico y de cuarto medio, de acuerdo a las distintas dimensiones que se abordaron, tanto en los test como en los grupos focales correspondientes. Los resultados generales sobre la pregunta de gravedad, o sea, el término de gravedad en física como tal, se establecen en la siguiente tabla. En alumnos de octavo básico se puede reconocer la recurrencia de concepciones alternativas como los objetos más pesados caen más rápido que los livianos, en un 60,6%. La presencia de la atmósfera hace que los cuerpos pesen más, en un 47,9%. Y cuando son consultados sobre por qué los astrónomos del transbordador espacial flotan en la cabina, solo un 1,4% acertó la respuesta, mientras que la mayoría de las referencias se llevó la opción de que no hay gravedad en el espacio con un 64,8%. Eh, Esto último se condice con lo expuesto por los estudiantes en el grupo focal, según se puede apreciar en una encuesta que se realizó
en el grupo focal. Un ejemplo de ello, la respuesta que dio un estudiante fue muy corta a la pregunta que le hizo el investigador. La pregunta fue la siguiente: ¿por qué cree que los objetos en órbita, incluso los líquidos, pueden flotar a diferencia de lo que ocurre en donde nos encontramos nosotros? La respuesta del estudiante fue simplemente porque allá hay gravedad cero. Por otra parte, en alumnos de cuarto medio, la concepción alternativa que tuvo una mayor frecuencia fue la opción correcta, que es que no hay gravedad en el espacio, 51,2%, y al igual que en los otros grupos, existe un bajo nivel de aciertos en estas preguntas. Para un análisis más detallado, se representa a continuación los resultados del ítem número 2 del test. Los astronautas dentro del transbordador espacial flotan en la cabina al orbitar la Tierra porque A. No hay gravedad en el espacio. B. Están cayendo de la misma manera que está cayendo el transbordador espacial. C. Se encuentran sobre la atmósfera terrestre. Y D. Se encuentran a una menor gravedad dentro del transbordador espacial. Las respuestas obtenidas en el ítem número 2 dejan en evidencia que la concepción alternativa asociada a que en el espacio no hay gravedad es muy recurrente en ambos grupos, entre un 65% en octavo básico y un 51% en cuarto medio, mientras que el porcentaje de aciertos en la opción correcta, que sería la B, tiene baja frecuencia, entre un 1 y 10% respectivamente. Los mejores resultados obtenidos por el grupo de cuarto medio pueden deberse a la información sobre temas de gravitación que han tenido en su enseñanza escolar previa, en comparación a los estudiantes de octavo básico. Los resultados generales sobre la pregunta de dimensiones y escalas se sintetizan en la siguiente tabla. En estudiantes de octavo básico se identifican concepciones alternativas como la distancia entre la Tierra y la Luna se estima como máximo con un 10% del valor real, que es de un 67,7%. Otra concepción alternativa también vendría siendo que la Estación Espacial Internacional se encuentra aproximadamente a medio camino entre la Tierra y la Luna. Ya en los grupos focales se pudo reconocer que tiene una concepción alternativa de que la Luna tiene el 50% de su tamaño comparado al de la Tierra, mientras que sobre la distancia Tierra-Luna no hay consenso claro, y ya que algunos la asumen muy pequeña y otros muy grandes con relación a su dimensión real. Respecto a la distancia entre la Tierra y Marte, en general los estudiantes de octavo básico consideraron que tiene una dimensión aproximada de entre 20 y 40 veces menor que el valor real. Los resultados generales sobre la pregunta de fases de la Luna se sintetizan en la tabla número 3. En el grupo de octavo básico se presentaron concepciones alternativas recurrentes de que la Luna varía notoriamente su luminosidad durante una misma noche con un 71,8%, como también que en un eclipse solar la Luna se encuentra en fase llena. Pese a tener claro las fases de la Luna que ocurren en los eclipses lunares y solares, demuestran no estar seguros en la posición que ocupa la Tierra, el Sol y la Luna en cada caso. En el grupo focal se logró identificar también una concepción alternativa a que la sombra de la Tierra proyecta en la Luna influyente para que se produzcan las fases de la Luna o fases lunares. Para este caso, los estudiantes reconocen correctamente en qué fase está la Luna en cada eclipse. Y en este caso, pues ya pueden identificar correctamente la posición que tiene la Tierra, la Luna y el Sol en cada caso. Para este caso, se le realizaron preguntas o una encuesta a los estudiantes sobre las estaciones del año y cómo cambiarían esas estaciones si la órbita de la Tierra no fuera perfectamente circular alrededor del Sol. La pregunta fue la siguiente: imagina que la órbita de la Tierra fuera cambiada a ser una circunferencia perfecta alrededor del Sol, tal que la distancia al Sol nunca se cambiaría. ¿Cómo afectaría esto a las estaciones del año? A. Ya no existirían diferencias entre las estaciones del año. B. Continuaríamos experimentando las estaciones, pero la diferencia entre ellas sería mucho menos notoria. C. Continuaríamos experimentando las estaciones, pero la diferencia entre ellas sería mucho más notoria. Y D. Continuaríamos experimentando las estaciones del año de la misma manera que ahora. Como podemos apreciar, la concepción alternativa más recurrente es responsabilizar la forma no perfectamente circunferencial
de la órbita terrestre en torno al Sol. Para este caso, la opción correcta es la D y presenta una frecuencia entre el 11 y el 12% entre los cursos. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes considera que se esperaría un efecto notorio en las estaciones del año si la órbita de la Tierra fuera perfectamente circunferencial alrededor del Sol. Todo esto puede deberse a que consideren que la órbita actual tiene una gran excentricidad. La siguiente tabla representa o muestra los resultados a la pregunta movimientos del Sol en el cielo. En el grupo de octavo básico se pudo reconocer que en un 77,5% considera que la ciudad donde ellos viven, Santiago de Chile, el Sol se encuentra en el cenit a lo menos un día al año. Incluso un 42,3% considera que dicho fenómeno ocurre todos los días a mediodía. Esto último se contrapone al observado en el grupo focal, ya que se expuso que solo países donde pase la línea del ecuador podría observarse el Sol en el cenit, o al menos en regiones o países que se encuentran cercanas a las líneas del ecuador. Por su parte, en los estudiantes de cuarto medio se representan las mismas concepciones alternativas que en el grupo anterior. Para un análisis más detallado, se presenta a continuación el ítem número 2 del test. Mi pregunta para este test fue la siguiente. Considerando lo que percibimos en Santiago, ¿cuándo es que el asta de la bandera vertical no produce sombra alguna debido a que el sol se encuentra directamente sobre el asta? A. Todos los días al mediodía. B. Solamente el primer día de verano. C. Solamente el primer día de invierno. D. El primer día de la primavera y el primer día del otoño. D. Nunca desde esta ciudad. Los resultados obtenidos muestran que la concepción alternativa más recurrente es que el Sol se puede observar en el cenit todos los días del año desde la ciudad en que se realizó este estudio, en Santiago de Chile, teniendo una frecuencia mayor en el grupo de cuarto medio con un 51% que en el grupo de octavo básico con un 42%. A esto se suma que la opción correcta, que sería la E, tuvo mayor preferencia en el grupo de octavo básico con un 23% que en cuarto medio con un 15%, lo cual podría estar ocurriendo porque este tema no se aborda directamente en la enseñanza escolar chilena, permitiendo un mayor asentamiento en ciertas concepciones alternativas. En la siguiente tabla se plasman los resultados generales sobre la pregunta directamente referente a las constelaciones. En alumnos de octavo básico, la concepción alternativa recurrente que se pudo identificar es que el Sol varía notoriamente su posición con relación a las demás estrellas en el cielo. Durante el día, esto nos permitirá ver al Sol pasando de una constelación a otra con el paso de las horas. Además, un 76,1% manifiesta que podríamos observar un cambio importante en la figura de una constelación, como la conocemos desde nuestro planeta, sin la necesidad de salir de nuestro sistema solar. Esto último se condice con lo expuesto en el grupo focal, donde los estudiantes consideraban que el cambio en una constelación se podría notar solo con el hecho de viajar a otro punto del planeta, o también con traslación de la Tierra en torno al Sol. En cuanto a lo que ocurre en el grupo de cuarto medio, en el 70,7% también se presenta la concepción alternativa relativa a que el Sol recorre distintas constelaciones con el paso de las horas en un día. En cambio, otro 51,2% afirman que situándonos en algún otro punto dentro de nuestro sistema solar nos permitiría observar un cambio considerable en la forma de las constelaciones como las conocemos. En el grupo focal se pudo apreciar más notoriamente esta concepción alternativa, ya que se consideraba que un viaje dentro del sistema solar permitiría percibir las constelaciones con otra forma o tamaño. En la tabla 7 se representan los porcentajes a las preguntas sobre el conocimiento en las estrellas o que tienen sobre las estrellas los estudiantes. En estudiantes de octavo básico, las concepciones alternativas que se presentaron fueron que las estrellas más calientes tienen un color cálido, como el rojo o el naranja, con un 52,1%. También presentan una concepción alternativa de que la energía del Sol proviene del calor remanente del Big Bang, con un 34,3%.
Y por otro lado, la luminosidad de una fuente que emite luz disminuye de manera inversamente proporcional a la distancia a ella, con un 72,9%. Por otro lado, en el grupo focal se logró establecer o identificar la concepción de que las estrellas son más brillantes al ser más jóvenes y que su brillo va disminuyendo con el pasar del tiempo. En tanto al grupo de cuarto medio, las concepciones alternativas recurrentes fueron similares en un 43,9%, referidas a que las estrellas más calientes son las que tienen un color rojo o anaranjado, y que también la luminosidad de una fuente disminuye inversamente proporcional con la distancia, con un 56,1% en las respuestas, a lo cual por su parte en el grupo focal fue recurrente la concepción de que las estrellas más brillantes del cielo están más cerca que las que tienen una menor luminosidad. Pero los resultados generales sobre la pregunta a otros temas de astronomía se sintetizaron en la tabla número 8. En el grupo de octavo básico, las concepciones alternativas recurrentes fueron las ondas de radio se propagan mucho más lentamente que la luz visible con un 73,2%. Y el calentamiento global es causado mayoritariamente por la destrucción de la capa de ozono con un 54,9%. Por otro lado, en el grupo de cuarto medio también se presentó la concepción alternativa relativa a que las ondas de radio viajan mucho más lenta que la luz visible, con un 51,2%. Sin embargo, hay menos frecuencia que en el grupo de octavo básico. Esto podría ocurrir porque es un contenido revisado en la enseñanza escolar, de la misma manera que lo referido al calentamiento global. Para las conclusiones, se puede evidenciar que los resultados obtenidos en el estudio han coincidido con los encontrados en algunas investigaciones previas. En las tablas 9 y 10 se presenta un resumen de las principales concepciones alternativas identificadas para cada grupo de estudiantes, con su respectivo porcentaje de recurrencia en las respuestas. De las concepciones alternativas identificadas en los estudiantes de octavo básico, tabla 9, solo tres de ellas, la 2A, 14A y 17A, no se repiten con una frecuencia considerable, menor al 30%, en alumnos de cuarto medio, lo que da cuenta de que la mayoría de ellas están arraigadas en la representación o representaciones mentales de los estudiantes. Cabe mencionar que gran parte de las concepciones alternativas presentes en ambos grupos aparecen con una disminución en la frecuencia para los estudiantes de cuarto medio. Sin embargo, están lejos de desaparecer en la respuesta, ya que su recurrencia sigue siendo considerable, entre un 34 y el 85%. Por otra parte, hay concepciones alternativas que se presentaron con mayor frecuencia en el grupo de cuarto medio que en el de octavo básico, la 7B, la 8B y la 9B. Y por ende notorias o notorios alejamientos a lo largo de su trayectoria. Además, se puede estar afianzando aún más estas concepciones alternativas debido a las experiencias cotidianas de que cuando se está más cerca de una fuente de calor, como por ejemplo de una fogata encendida, se alcanza una mayor temperatura que si uno estuviera lejos de ella. El segundo tema referido al movimiento del Sol en el cielo deja en evidencia que los estudiantes realizan observaciones superficiales de los fenómenos del cielo que se producen todos los días, ya que es notorio para una observación directa desde la latitud de Santiago. Directa desde la latitud de Santiago de Chile, que el Sol no pasa por el cenit, y más pues si esta investigación se realizó en días de invierno, donde el Sol se ubica más próximo al horizonte durante toda una tarde. Además, la información que se pudo recoger de los grupos focales, bueno, los grupos focales, y que no se detalla en la tabla 9 y 10, permite reconocer que ambos grupos de estudiantes presentan concepciones alternativas sobre la distancia Tierra-Luna, Tierra-Marte, considerándolas frecuentemente mucho más pequeñas de lo que son realmente.
lo que se podría extrapolar eh, también a las dimensiones del sistema solar en general. Al analizar los resultados obtenidos en investigaciones previas, se puede observar que tanto los profesores en ejercicio como los profesores en formación tienen concepciones alternativas muy similares a las que se han identificado en esta investigación, pese pues a la diferencia que existe tanto en nivel educativo como en la edad de las personas en las que participaron en esta encuesta, en este estudio. Ante esto, se hace necesario crear programas de formación para los tres grupos, estudiantes, profesores en formación y profesores en ejercicio, que permitan enfrentar esas dificultades, lo que supone un desafío para repensar tanto los cursos de astronomía de pregrado como los programas de formación continua. Estos programas deben ayudar a transformar estas concepciones y al mismo tiempo desde la didáctica de la física se hace evidente la necesidad de generar propuestas que posibiliten la construcción de estrategias para trabajar nociones y fenómenos de astrofísica en la educación básica y media.